Bien, entonces, ahora sí, vamos con física. Recuérdenme qué fue lo último que vimos. El trabajo que dio usted fue lo último que vimos, si mal no me recuerdo. Tenían que averiguar la densidad. Claro. Bien. O sea que vimos estados de la materia también. Sí, Bien, y nos quedamos en peso específico. bien, 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 bien. Moléculas también, el núcleo atómico, estados de la materia. Bien, con respecto a los estados de la materia, yo les dije que pueden existir 4 estados distintos. Aparte, nosotros conocemos el sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Pero existen 4 estados de la materia. Entonces, ¿cuál es ese estado? El estado de plasma, le El dije yo. plasma. Es el estado de plasma, muy bien. Bien, ¿en qué consiste este estado? Consiste en núcleos atómicos desnudos, menciona el libro, y electrones libres. O sea que este estado solo se da a altas temperaturas, ¿sí? Eh, el estado de plasma es el estado predominante de la materia en el universo, también les dije, y que el Sol y las estrellas, así como gran parte de la materia intergaláctica, están en estado de plasma. Un ejemplo que yo les di, sencillo de ver dónde vemos este estado, que el estado de plasma, es el gas que brilla en una lámpara fluorescente, ¿sí? El tubo fluorescente contiene un gas, ese ahí se encuentra en estado de plasma, ¿sí? Estos átomos están en constante movimiento en cualquier estado de la materia. En el estado sólido, los átomos y la molécula vibran alrededor de posiciones fijas, ¿sí? En cambio, en el estado, en el estado del plasma, circulan libremente. Bien. Habíamos empezado a ver el estado sólido y ustedes tenían que averiguar sobre la estructura cristalina. Bien, vimos también densidad, hablamos de lo que es la densidad, peso específico y llegamos hasta ahí. Y tenían que averiguar la densidad de algunos materiales, líquidos y sólidos también. Y les di para que calculen un ejercicio de densidad. Bien. Dentro del estado sólido también nos vamos a encontrar con un tema que es la elasticidad, ¿sí? Entonces, la elasticidad es la propiedad de un cuerpo de cambiar de forma cuando sobre él se ejerce una fuerza deformadora, ¿sí? Y de recuperar su forma original cuando la fuerza deformadora deja de actuar. Entonces la elasticidad es la propiedad de un cuerpo de cambiar de forma cuando se ejerce una fuerza sobre él, ¿sí? Y después, luego recupera su forma original cuando la fuerza deja de actuar sobre él, ¿sí? Entonces, acá menciona a un físico, Robert Hooke. Entonces, tomen nota que van a investigar sobre la ley de Hooke, se llama, ¿sí? Ley de Hooke, se escribe H-O-O-K-E.
¿Y qué Entonces, hacemos? ¿Le hacemos como un informe y se lo mandamos? ¿O solo buscamos sí, información? no, busquen de qué se trata la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, recuerden también que es un físico británico, es Robert Hooke. Siempre que vamos a investigar sobre alguna ley de alguno de los físicos, recuerden también de buscar hacerse una pequeña biografía, ¿sí? Entonces, una pequeña biografía de Robert Hooke y en qué consiste la ley de Hooke. ¿Está? Bien. Bien, entonces dijimos que la elasticidad es la propiedad de un cuerpo, ¿sí? De cambiar de forma cuando se ejerce una fuerza sobre él y de recuperar su forma original cuando esta fuerza deja de actuar en ese cuerpo, ¿no? Bien. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un resorte, ¿sí? Y en este resorte le cuelgo una pesa de 5 kilos, entonces se va a estirar ese resorte. Y si a ese mismo resorte le agrego 5 kilos más, entonces ese resorte se va a estirar, se va a duplicar, ¿sí? O sea, se va a seguir estirando el doble que el primero. Y así sucesivamente. Si yo le voy aumentando el peso, ese resorte se va a ir estirando cada vez más. De eso se trata la elasticidad. Y cuando yo quite el peso que está ejerciendo sobre él, va a volver a su forma original. Bien. Para que tengan en cuenta, en la ley de Hooke se van a encontrar con que Hooke habla sobre el límite elástico, ¿sí? Entonces, él hacía grandes rasgos, él dice que en algún momento hay materiales que son elásticos, pero que con el tiempo llegan a ceder y no vuelven a su estado normal. Y un ejemplo claro para verlo son las gomitas para el pelo, ¿sí? Para atar el cabello. Con el tiempo, esa elasticidad se va perdiendo, ¿sí? Porque cuando son nuevas, bueno, funcionan bien. Si uno lo utiliza el pelo, después se lo saca, vuelve a su forma original. Pero pues llega un momento en que ya no llega a su forma original, ¿sí? Entonces, él habla de que ahí, hasta ese es su límite elástico, ¿sí? Como hay otros materiales que sí vuelven a su estado original durante mucho más tiempo. Bien. Bien, eso con respecto a la elasticidad. También dentro del estado sólido nos vamos a encontrar con la compresión y tensión. Bien, y acá en la compresión y tensión nos vamos a encontrar que dice que el acero es un material elástico excelente. Cualquiera que se pone a pensar en una lámina de acero o en el acero específicamente, jamás se hubiese imaginado que fuera elástico, ¿sí? ¿Y por qué? Dice que es un elástico excelente porque se puede estirar y se puede comprimir debido a su resistencia y a las propiedades elásticas. No solo se ha usado para fabricar resortes, sino también para fabricar vigas para la construcción. Bien, no hay mucho para ver con respecto a la compresión y tensión. Ahora sí vamos a ver algo un poco más práctico, que es cambio de escala.
Bien, el estudio de la manera en que el tamaño afecta la relación entre el peso, la fuerza y el área se conoce como cambio de escala, ¿sí? Cuando un objeto aumenta de tamaño, su peso aumenta mucho más rápido que su fuerza. Entonces, el peso depende del volumen y la fuerza se debe al área de la sección transversal. Para entender la relación entre el peso y la fuerza, vamos a considerar un caso simple. Por ejemplo, un cubo sólido de madera de 1 centímetro de lado. Un cubo de 1 centímetro cúbico tiene una sección transversal de 1 centímetro cuadrado. Es decir, que si cortamos el cubo en una dirección paralela a uno de sus lados, el área expuesta sería de 1 centímetro cuadrado. Bien, esto es con respecto al cambio de escala. Esto es para calcular la sección transversal, por ejemplo, de un cubo, ¿sí? Para calcular el área de la sección transversal. Entonces, si tenemos un cubo de 2 centímetros de lado, el área de la sección transversal sería de 2 por 2, o sea, 4 centímetros cuadrados. Y su volumen sería 3 veces 2, 2 por 2 por 2, o sea, 8 centímetros cúbicos. Si tiene la misma densidad que el cubo anterior, será 8 veces más pesado. O sea que acá viene la relación con esto que les leía más adelante, ¿sí? Que el tamaño afecta la relación entre el peso, la fuerza, entre el peso y la fuerza, ¿sí? Bien. Y les voy a mostrar un ejemplo para calcular el área transversal. Acá tenemos un cubo que dice que su lado mide 1 centímetro, ¿sí? Tenemos 1 centímetro por acá, 1 centímetro por acá y 1 centímetro por acá. El área de la sección transversal es igual a 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Esta sería nuestra sección transversal, o sea, uno para acá, uno para acá. Por eso dice 1 centímetro cuadrado, porque 1 por 1 va a ser 1 centímetro cuadrado. Y su volumen es 1 por 1 por 1. Fíjense, 1 por 1 por 1, ¿sí? O sea que va a ser 1 centímetro cúbico. Y su masa va a ser de 1 gramo. Bien, ¿qué va a ocurrir con este otro cubo? Tengo 3 centímetros por acá, 3 centímetros por acá, 3 centímetros por acá. Su transversalidad sería esta parte, ¿sí? O sea que voy a tener 3 y 3, 3 por 3, o sea que su área de la sección transversal va a ser igual a 9 centímetros cuadrados. ¿Y su volumen cuál va a ser? Voy a tener que multiplicar 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9, 3 por 9, 27 centímetros cúbicos, ¿sí? O sea que va a pesar 27 gramos también. Bien, esto con respecto para calcular el área de la sección transversal, siempre que yo tenga los datos, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con respecto al cálculo de este ejercicio? No, diría que no. Bien, bien. Entonces, esto es para calcular el área de la sección transversal, ¿sí?
Teniendo los datos, yo puedo calcular el área de la sección transversal y también al mismo tiempo el volumen, ¿sí? Y fíjense acá, en este ejemplo, tenemos que nuestros datos son 2 centímetros de cada lado. Si yo quiero saber cuál es el área de la sección transversal, ¿cuál va a ser mi resultado? 4. 4, perfecto. 4. ¿Y cuál va a ser el volumen? 4 centímetros cuadrados, ¿sí? Recuerden siempre, ¿cuál va a ser el volumen? Y el volumen recuerden que para calcular el volumen tengo que multiplicar este, por este, ¿sí? Sería 8. 8 centímetros cúbicos, ¿sí? Y de masa va a tener 8 gramos, ¿sí? Bien. Bien, nosotros si queremos hallar el área total de un volumen, cuando siempre querramos hallar el área total, lo que voy a hacer es, voy a dividir el área total entre el volumen, ¿sí? Como en este ejemplo. Entonces yo tengo esta figura y me dice que el área total de un volumen de 1 centímetro cúbico, siempre que hablemos de volumen nos vamos a referir a centímetros cúbicos, ¿sí? Dice que aquí se muestra extendida es de 6 centímetros, o sea tenemos 1 centímetro cúbico y me dice que el área total es de 6 centímetros cúbicos. La relación de el área total voy a tener de 6 dividido 1, porque me dice que de un volumen de 1 centímetro cúbico. O sea que si yo quiero saber el área total, lo que voy a hacer es área total dividido volumen y ahí voy a obtener el resultado, ¿sí? Por ejemplo, si quiero saber el volumen de un cubo que tengo como dato de 2 por 2 por 2 y que el área total es de 24 centímetros. Entonces, si yo quiero saber el volumen de ese cubo de 2 por 2 por 2, voy a tener que son 8 centímetros cúbicos, ¿sí? Y si tengo que su área total es de 24 centímetros, la relación, ¿cuál va a ser? La relación va a ser área total sobre volumen, ¿sí? Y fíjense, el área total, 24 centímetros. Y el cubo, el volumen de ese cubo es 8, porque era 2 por 2 por 2. 24 dividido 8, la relación entre ambas va a ser de 3. Bien. Bien, entonces vimos para calcular el área transversal y el volumen y la masa. Y vimos para hallar la relación entre área total y volumen. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer, les voy a dictar unos ejercicios. Entonces, vamos con la primera. Supón que un cubo de 1 centímetro de lado, supón que un cubo
de 1 centímetro de lado creciera hasta el tamaño de un cubo de 10 centímetros de lado. Creciera hasta el tamaño de un cubo de 10 centímetros de lado. Punto seguido, pregunta. ¿Cuál sería el volumen del cubo aumentado? ¿Cuál sería el volumen del cubo aumentado? Punto seguido, pregunta. ¿Cuál sería el área de su sección transversal? ¿Cuál sería el área de su sección transversal? Punto seguido, pregunta. ¿Cuál sería su área total? Bien, tengan en cuenta que estamos hablando de cubos, ¿sí? Bien. Ahora, 2. Teniendo en cuenta que un cubo mide 4 centímetros, hallar el área de la sección transversal el volumen y su masa. Entonces, teniendo en cuenta que un cubo mide 4 centímetros, siempre de cada lado, hallar el área de la sección transversal, el volumen y su masa. Tres. Cuando el volumen de un cubo es Cuando el volumen de un cubo es 3 por 3 por 3, y el área total de 54 centímetros cuadrados, y el área total de 54 centímetros cuadrados, hallar la relación área total volumen. Profe, ¿puede repetir que se entrecortó? Bien. Cuando el volumen de un cubo es 3 por 3 por 3, y el área total de 54 centímetros cuadrados, hallar la relación área total volumen.
Bien, ahora, con ese mismo ejercicio, teniendo en cuenta ese mismo ejercicio, van a hallar de ese mismo, ¿sí? Con esa misma medida, van a hallar eh, el área de la sección transversal, el volumen no, porque ya lo tienen al volumen ahí, es 3 por 3 por 3, ¿sí? O sea que van a hallar la sección transversal y la masa. El lado ya sabe que vale 3 centímetros cada lado, ¿sí? Bien, eso con respecto a los ejercicios, ¿sí? Entonces, con respecto al estado sólido, teníamos que, vamos a hacer un repaso. Em, Aparecían los cristales al principio, recuerden averiguar si no han buscado, busquen esa información. Em, Ahí de todas maneras menciona que muchos sólidos están hechos de cristales, ¿sí? Y que los átomos de un cristal forman un patrón ordenado. Una de las propiedades de los sólidos es la densidad, ¿sí? Que es la cantidad de masa por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, una de las propiedades de los sólidos es la densidad, que es la cantidad de masa por unidad de volumen. La densidad depende de las masas de los átomos como de su separación, ¿sí? Y que el peso específico es la cantidad de peso por unidad de volumen. Otra propiedad del estado sólido es la elasticidad, ¿sí? Entonces, un material elástico, yo les dije, que recupera su forma original después de que se dejara de aplicar una fuerza sobre eh, ese material, ¿sí? Una fuerza deformadora. Tienen que averiguar sobre la ley de Hooke. Después, algo que no se mencionó fue el material inelástico, ¿sí? El material inelástico se deforma permanentemente al aplicarle una fuerza deformadora, ¿sí? Hablamos de cambio de escala. El cambio de escala es el estudio de la manera en que el tamaño afecta la relación entre el peso, la fuerza y el área. Entonces, el cambio de escala es la manera en que el tamaño afecta la relación entre peso, fuerza y área. Bien, eso sería como un repaso de los temas que contiene el estado sólido, ¿sí? Entonces, le hago un nuevo repaso. Muchos sólidos están hechos de cristales, ¿sí? Los átomos de un cristal forman un patrón ordenado. Una de las propiedades de los sólidos, una es la densidad, que es la cantidad de masa por unidad de volumen. Entonces, cantidad de masa por unidad de volumen, esa es la densidad, perdón. Y les di una formulita. Vimos también que la densidad depende de las masas y que el peso específico es la cantidad de peso por unidad de volumen, que también les di una formulita. Siguiente propiedad de los sólidos es la elasticidad, ¿sí? Un material elástico que recupera su forma original después de que se le aplique una fuerza deformadora, siempre y cuando no sobrepase su límite elástico, porque se corta, ¿sí? El material inelástico se deforma permanentemente al aplicarle una fuerza deformadora. Es cuando un material es inelástico. ¿Qué quiere decir esto? Que se deforma para siempre, ¿sí? Cambio de escala dijimos que es el estudio en el que el tamaño afecta la relación entre el peso, la fuerza y el área. Bien.
Entonces, ahora les voy a dar unas preguntas para que respondan. Siempre, cada vez que terminemos un tema, se van a venir como un trabajo práctico, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar preguntas para que ustedes las respondan y luego me las envían. Bien. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la densidad de masa y el peso específico? ¿Cuál es la diferencia entre la densidad de masa y el peso específico? Profe, ponemos las formulitas que dio usted. Sí, o lo pueden explicar también con palabras, ¿sí? Bueno, ¿Cuál es la diferencia entre la densidad de masa y el peso específico? Dos, ¿qué es un límite elástico? ¿Qué es un límite elástico? Tres, ¿cuál es la relación del peso a la fuerza en el cambio de escala? ¿Cuál es la relación del peso a la fuerza en el cambio de escala? Ese era el número 3, ¿no? 4. 4. Cierto resorte se extiende. Cierto resorte se extiende 1 centímetro por cada kilogramo que sostiene. Cierto resorte se extiende 1 centímetro por cada kilogramo que sostiene. Punto seguido. Si no se sobrepasa el límite elástico. Si no se sobrepasa el límite elástico. Coma. Abran pregunta. ¿Cuánto se extenderá el resorte si sostiene una carga de 8 kilogramos?
¿Cuánto se extenderá el resorte si sostiene una carga de 8 kilogramos? Cinco. Si el peso de una masa de 2 kilogramos, si el peso de una masa de 2 kilogramos hace que un resorte se extienda 3 centímetros, hace que un resorte se extienda 3 centímetros. Pregunta. ¿Cuánto se extenderá el resorte? ¿Cuánto se extenderá el resorte si soporta un peso de 6 kilogramos? Seis. ¿Qué tiene mayor densidad? ¿Qué tiene mayor densidad? ¿Un pesado lingote de oro puro o un anillo de oro puro? ¿Qué tiene mayor densidad? ¿Un pesado lingote de oro puro o un anillo de oro puro? Bien, hasta ahí los ejercicios, ¿sí? Entonces, cualquier duda que tengan, me van consultando. Cualquier duda que les vaya surgiendo, me consultan, ¿sí? Entonces, como ya les dije, esta materia es más teórica que práctica. Entonces, yo traté de hacerla más práctica con respecto a los temas, ¿sí? La clase que viene vamos a ver el estado líquido. Entonces, recuerden que tienen que presentar la investigación sobre los cristales, ¿sí? Que yo les mencioné acá, igual, sobre cristales, y la ley de Hooke, acompañada con una pequeña biografía y estos ejercicios, ¿sí? Así es que bueno, ¿tienen alguna otra clase hoy o hoy fue la última? No, usted es el último, profe. O sea, No, el único. nosotros seguimos. Y, profe, los de la clase pasada, los ejercicios, ¿qué hacemos con esos? ¿Se los mandamos? ¿Qué ejercicio les di? Nos había puesto que buscáramos la densidad de un montón de sustancias y... Bueno, todo esto lo tienen que mandar junto con esto, ¿sí? Ah, ok. Sí, unas Lo preguntas. mandan.